Por 8 votos contra 6, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a través de su pleno, rechazó la solicitud de desafuero contra el diputado Cristian Urízar, diputado del Distrito 10, de las zonas correspondientes a las provincias de Quillota y Petorca y algunas zonas de la costa de nuestra región. La resolución se dio a conocer esta semana y fue celebrada por el círculo cercano del parlamentario y además por él mismo, porque es el primer paso bastante fundamental para que se sobresea definitivamente la causa. ¿Por qué? Le explicamos. Los principales argumentos de los 8 magistrados que rechazaron el recurso muestran que tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado no pudieron convencer al menos a estos 8 magistrados de la vinculación directa del parlamentario con la figura del consentir el fraude en el marco de este caso denominado fraude a la Intendencia 2 con recursos del 6% de Cultura, Seguridad Pública y Deporte del Gobierno Regional, del Fondo de Desarrollo Regional. De hecho, este grupo de jueces, los 8, describió los argumentos de la Fiscalía del Consejo de Defensa del Estado como, entre comillas, suposiciones carentes de sustento. Pero por lejos, uno de los triunfos más importantes de la defensa fue que en el fallo se considera como no idónea la declaración de la que ha sido siempre llamada como la testigo clave, Rosa Navia, del conjunto folclórico Danzas de mi Tierra, la misma que dijo que el diputado Urízar, cuando era consejero regional, le fue a pedir la plata del proyecto, o parte importante de esa plata, a la puerta de su casa. Pero ¿qué pasó? Que ella, al rendir un proyecto, presentó una factura ideológicamente falsa, uno de los proyectos justamente de estos mismos conflictos, y eso, a juicio de los magistrados, le resta legitimidad definitivamente a la declaración de esta dirigente y por lo tanto elimina un peso importante de las declaraciones que tenía a su favor la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Bajo este escenario, el Ministerio Público va a poder tener como única salida la presentación de un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Esto parece un enredo judicial, bueno, lo es, así funciona la justicia en Chile a propósito de estos casos. Todo esto es jurídico, todo esto tiene que ver con tribunales, conceptos complejos y estamos tratando de explicarlo de la manera más simple. ¿Qué es lo que le queda a la Fiscalía? Presentar este recurso en la Corte Suprema basándose principalmente en las referencias que hacen aquellos jueces, los 6 jueces, que se manifestaron a favor del desafuero. Todo esto aparece en la misma resolución, aquellos que votaron a favor y los que votaron en contra. Por lo tanto, se conocen los argumentos que entregan los jueces que votaron en minoría, como se les llama, a aquellos que querían aprobar el desafuero del diputado Urízar. Entre las apreciaciones, la principal está en que esta etapa judicial no estaría destinada a probar los ilícitos, sino a evaluar la existencia de antecedentes serios y graves. Eso dicen los magistrados que estuvieron en minoría en esta resolución. A juicio de esos 6 magistrados, esta seriedad está dada ¿por qué? Por 31 testigos presentados por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, un peritaje contable, 2 informes de Contraloría, 112 documentos que respaldarían la solicitud del Ministerio Público, señalando que el diputado debiera demostrar su inocencia, no en esta etapa, sino en un juicio oral. Es más, estos ministros, los que perdieron el miércoles, advierten lo siguiente, dicen que rechazar el desafuero tiene como consecuencia jurídica el sobreseimiento definitivo del acusado. En eso está ahora la causa. El Ministerio Público está reuniendo los antecedentes y analizando cómo va a fundamentar su presentación ante la Corte Suprema. Sin embargo, la defensa también tiene un argumento bastante fuerte que es el que presentaría dentro de esta última etapa para saber si Urízar mantiene o no su fuero. Esto se basa en el siguiente elemento que se encuentra a continuación, que es que hay una tensión, una suerte de tensión, esto no existe jurídicamente como concepto, se lo explicamos así, entre el Código Procesal Penal, que en su artículo 418 señala que las resoluciones de las Cortes de Apelaciones pueden llevarse a la Corte Suprema para su última opinión. Pero por otra parte, una interpretación del artículo 61 de la Constitución, que describe la figura del fuero, señala que el parlamentario tiene derecho a acudir a la Corte Suprema si es que la Corte de Apelaciones ha aprobado el desafuero en su contra. Pero no es tan clara, no establece de manera concreta esta misma opción para los querellantes o los persecutores. En el caso, por ejemplo, del Consejo de Defensa del Estado o la Fiscalía. Es decir, ellos van a argumentar, la defensa de Urízar,
de que el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía no pueden apelar a la Corte de Apelación, a la Corte Suprema. En eso está, en ambos sectores preparándose para la última etapa que podría estar en la Corte Suprema. Si eso es favorable al diputado Urizar, ¿qué sucede? Que el diputado jamás sería llevado a juicio oral en el caso judicial donde se persiguen responsabilidades por el eventual desvío de dineros correspondientes a proyectos de cultura, deportes y seguridad ciudadana del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto para financiar supuestamente su campaña parlamentaria en tiempos en que él era consejero regional y ocupaba el cargo de presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional de Valparaíso. Usted puede ver en las páginas impresas del Observador, también aquí en www.observador.cl, las versiones de todos. Urizar dice que está contento porque con esto se ha demostrado su inocencia, la que siempre ha sostenido, y el Consejo de Defensa del Estado dice que llegará hasta las últimas etapas para poder demostrar que es necesario llevar a Urizar a un juicio oral y sea ahí el lugar donde él defienda su posición. ¿Qué va a pasar? De aquí a 5 días más, el lunes, deberá estar presentado este recurso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para pedir la opinión de la Corte Suprema. Paralelamente, se va a estar preparando seguramente el argumento de la defensa y queda entonces esta última etapa para ver finalmente qué va a pasar con el diputado Cristian Urizar y esta acusación que lo ha tenido por un buen tiempo preocupado respecto de esta causa por fraude al fisco, que hoy día lo tiene más tranquilo, y a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado trabajando bastante.